Pues bueno, vamos a iniciar. Muy buenos días. El tema a compartir es un tema de patología clínica titulado Virus de la inmunodeficiencia humana. Es lo que vamos a ver el día de hoy, Amairani. Muy bien. Un saludo para Montserrat, que va a ver esta clase grabada. Aquí, en el caso de, esta es una enfermedad infecciosa, son en el grupo de enfermedades infecciosas, ¿sales? Y esta enfermedad del virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido comúnmente como VIH, por el organismo patológico, por el virus que provoca la enfermedad, ¿no? VIH, virus de la inmunodeficiencia humana, así es como se abrevia. Y de esta enfermedad, ¿qué podemos destacar? Primero que es un virus RNA con envoltura con sentido positivo monocatenario. Y esto es lo que hace este virus, que es RNA, que lo hace tan agresivo y mortal para la humanidad. Por eso es que no se ha ganado encontrar una vacuna o una cura para el VIH. Más que nada por esta parte, ¿no? Por el tipo de virus que es RNA. Es miembro del género lentivirus, parte de la familia de retrovirus, de los más agresivos. Como datos epidemiológicos tenemos, es muy común en todo el mundo, más notablemente en África, que es la parte donde inició esta enfermedad en África, ¿no? Cuenta la historia que un humano en un zoológico, estaban haciendo una investigación sobre cómo prevenir algunas enfermedades y tú, como todos sabemos que los animales son los ahora sí, las muestras que utilizan, ¿no? Para aplicar algún medicamento de prueba y eso es lo que estaban haciendo con el VIH, un medicamento de prueba. Y lamentablemente, pues sí desarrolló la enfermedad. Esta era una changa, desarrolló la enfermedad y la persona que lo cuidaba ahí, pues sufría de zoofilia y zoofilia es tener sexo con animales. ¿Sí? Y se metió con la changa, tuvo relaciones sexuales y ahí fue donde él adquirió el virus, ¿sí? El virus de la inmunodeficiencia humana del VIH. Y fue ahí donde pues el paciente desarrolló la enfermedad y es ahí donde ahora sí está en todo el mundo está. En todo el mundo existe el virus ahorita, ¿no? En cuanto a la transmisión, las principales rutas de transmisión son pues relaciones sexuales sin protección, es la primera, ¿no? Sobre todo ahorita en los jóvenes, ¿no? Es la parte donde nosotros como enfermería nos tiene que tocar, pues dar esa educación para la salud sexual en los jóvenes, ¿no? Pero la mayoría de los jóvenes, pues, no toman en cuenta eso y tienen relaciones sin protección y la principal causa, de transmisión. La siguiente, pues, en el caso de los pacientes que utilizan drogas inyectables, ¿no? Tenemos la parte de las agujas contaminadas. En el caso de la leche materna, cuando una mamá es positiva a VIH, ¿sí? Y da seno materno, se transmite a través de la leche materna el virus y desarrolla la enfermedad en el producto, en el recién nacido o neonato. Y la transmisión desde la madre hacia el lactante en el momento del nacimiento, la transmisión por medio de productos de la sangre, por lo que se refiere a paquetes de transfusión de sangre, ¿no? Por eso no es bueno que nos pongan sangre, independientemente que nosotros sepamos que es una sangre segura, ¿no? Porque le hacen pruebas en el laboratorio, ¿no? Pero no es bueno recibir transfusión sanguínea, a menos que la sangre sea de un familiar, que estemos nosotros realmente seguros. Ha habido muchos casos donde las personas se han transfundido paquetes de sangre, sobre todo en el transoperatorio, en el posoperatorio, donde se infectan de VIH. Y acuérdate que el periodo de incubación del VIH, pues, puede ser de unos días a meses hasta años, ¿no? Se estima que es de 5 a 10 años el periodo de incubación más largo de la enfermedad y la del VIH, ¿no? Entonces, una persona no puede presentar síntomas sino dentro de 5 años, imagínate. Y hay que ver el historial hacia atrás donde se pudo haber infectado. Y ha habido muchos casos, que ha habido en cuanto a transfusión sanguínea. Ahora, en cuanto a la parte de la inmunopatogenia, pues bueno, infecta linfocitos T, que son los que nos defienden a nosotros, los macrófagos que matan al virus, pues el virus no puede, este macrófago, que son nuestras defensas, matar al virus, no puede. Al contrario, el virus los mata a ellos, ¿no? Los acaba, los aniquila. Ocurre como siembra diseminada de tejido linfoide, que quiere decir que se disemina en todo el cuerpo. A las células T también las ataca. Finalmente, el IH, el virus de la inmunodeficiencia humana, escapa del control inmunitario por medio de la mutación antigénica, que quiere decir que muta el virus, ¿sí?
o sea que se empieza a reproducir de manera indiscriminada en todo el cuerpo y pues ya todo el tejido del paciente va a tener este virus. La carga viral aumenta con rapidez y los recuentos de CD4, que son un tipo de linfocitos, disminuyen precipitadamente. Y sobre todo, estos son los que nos ayudan para defendernos, son nuestros guerreros de batalla, ¿no? Y que ahora pues ya van a estar disminuidos o aniquilados, ¿no? Que son los que nos defienden de las enfermedades infecciosas como la gripa, la diarrea, etcétera, etcétera. Por eso un paciente con VIH puede llegar a fallecer de una diarrea, ¿eh? O sea, algo tan simple que tú dices, ¿cómo es que se murió de diarrea? Sí, de una diarrea infecciosa puede morir, claro que sí, porque el paciente ya no tiene nada de defensas. En la presentación de la enfermedad, la seroconversión aguda causa una enfermedad tipo gripe, con fiebre, linfadenopatía, o sea, la linfadenopatía, acuérdate que nosotros tenemos nuestros ganglios, ¿no? En el cuello, ¿sí? Entonces, esos ganglios se empiezan a inflamar y son visibles. A eso se le llama linfadenopatía. Hay dolor de garganta, dolor de cuerpo, exantema y úlceras en la boca. Sobre todo lo que llama la atención en estos pacientes que son portadores y que ya empiezan con la enfermedad. Amairani, ¿tú has visto a estos pacientes que tengan úlceras en la boca? ¿Has visto a alguien? No, profe. No. Pero cuando veas a una persona que tenga pequeñas úlceras en la boca alrededor de los labios, ¿sí? O internamente en la boca, ten cuidado porque puede tener VIH. ¿Vale? Mucho cuidado. Y luego, ¿qué es lo que prosigue? A continuación, dice que sigue la fase de latencia, que por lo general es asintomática. La mayoría de los pacientes están en esta fase, Mayrani, la mayoría. Por eso tú no vas a saber quién sí tiene VIH y quién no. Y por eso es la parte aquí de la prevención en la población, ¿no? Porque la mayoría de las infecciones ocurren a través de una relación sexual. La mayoría. La fase final se presenta con infecciones, neoplasias o ambas y oportunistas, ¿no? Y sobre todo aquí en las enfermedades oportunistas, como te digo, una gripe o una diarrea, que es la parte final que va a matar al paciente. Las infecciones comunes son neumonía bacteriana, tuberculosis pulmonar, neumonía por neumocitis, candidiasis esofágica, o sea, la candidosis esofágica es producida por un hongo a nivel de esófago, la criptoporidiosis y el Mycobacterium en el intestino, que es otro tipo de infección, la meningitis criptocóxica, la toxoplasmosis cerebral. Esta toxoplasmosis cerebral es mortal. ¿Qué quiere decir? Es una infección en tu cerebro causado por una bacteria que se llama toxoplasma. Pero como ya, o sea, si a nosotros nos da una toxoplasmosis hoy en día a una persona sana, pues nuestro sistema de defensa lo va a aniquilar, va a matar esa bacteria. Pero en el caso de nosotros, en el caso del paciente que es portador de VIH, pues eso no va a ser posible. Al contrario, ¿qué va a pasar? Pues el paciente va a fallecer. Las neoplasias más comunes son verrugas y carcinoma cervical. ¿Sí? Cervicales y anales. Sobre todo estas verrugas o estas carcinomas es a nivel de vagina, ¿sale? Linfomas de células B, no Hodgkin y sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi es una enfermedad muy, muy fea, ¿eh? Sí, muy fea es a nivel de piel, ¿no? O sea, cómo se te van formando prácticamente llagas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí vamos a llegar a la primera tarea que te voy a dejar a Mayrani, ¿sale? Necesito esta enfermedad, me la vas a investigar también para Montserrat, que va a ver la clase grabada. Sarcoma de Kaposi. Hay que anotarlo en tu libreta. Es una investigación que te vas a llevar para la próxima clase. ¿Es el sarcoma Kaposi? Ah, ese, ¿sí ves? ¿Lo ves? Está subrayado. ¿Sí lo ganas ver ahí? Profe, sí. Ujú. ¿Sí ves las letras o están muy chicas? Sí, sí, la veo, profe. Ujú. Ahí te lo hice un poquito más grande. Entonces, ese es el que te vas a llevar, sarcoma de Kaposi. ¿Sale? Te vas a investigar eso en tu cuaderno, por favor, para el próximo miércoles. Sí, profe. Seguimos. En los, ahora sí en la parte de el pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico del paciente? Mira, el pronóstico del paciente es malo, de verdad, muy malo, muy malo. Con la terapia moderna controla el VIH. Muchos pacientes pueden esperar tener un lapso de vida casi normal, de modo que mueren con la infección por VIH más que por la misma, ¿no? Pero existen los pacientes controlados, ¿sí? Hoy en día los medicamentos del VIH existen y son gratuitos. Hoy en día son gratuitos, ¿no? Pero se tiene que llevar un tratamiento muy estricto, muy riguroso, ¿no? Claro que cambiar hábitos de alimentación, cuidarse más el paciente, ¿sí?
hay un pronóstico de un lapso de vida prolongado siempre y cuando el paciente se cuide. Pero si el paciente no se cuida, pues rápidamente va a fallecer. ¿Sale? Y aquí tenemos un esquema que nos habla de manifestaciones de la infección avanzada por el VIH. Mira, vamos a ver, o sea, cuando ya está avanzado, ¿no? Mira, cuando ya está avanzado por el VIH, primero en cuanto a las infecciones, va a haber infecciones del sistema nervioso central. Infecciones, la candidosis esofágica y la candidiasis oral. Va a haber neumonía, va a haber infección gastrointestinal. Y en cuanto a los neoplasia o a los tipos de cáncer que se van a presentar, acuérdate que el término neoplasia significa formaciones nuevas de tejido. Está el linfoma de células B, no Hodgkin, que es un tipo de cáncer a nivel de tu sistema de defensas, el carcinoma cervical, que tengo que son las verrugas, el carcinoma anal, que son las verrugas, ¿no? En el paciente, y el sarcoma de Kaposi, que son un tipo de llagas en el cuerpo. Y ese es el tema que tú vas a investigar, ¿sale? Que te vas a llevar de tarea. Muy bien. Y bueno, eso sería a grandes rasgos con el VIH. Vamos, esta información que te acabo de dar, este manual, te lo voy a pasar, lo vas a copiar como apuntes en tu cuaderno, ¿sale? Vamos con la siguiente enfermedad infecciosa, se llama tuberculosis. Todos nosotros ya hemos escuchado hablar de la tuberculosis, ¿no? Eso es algo que ya vive con nosotros. Sí. Es comúnmente la tuberculosis, incluso conocemos a los pacientes, ¿no? Vemos que los pacientes llegan al centro de salud a traer su tratamiento, ¿eh? De la tuberculosis. En cuanto a la tuberculosis, ¿qué podemos decir? Pues que es producida por una bacteria que se llama tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo en forma de bastón ácido alcohol resistente. ¿Sí? Es muy resistente, pero sí tiene cura. ¿Hay tratamiento para la tuberculosis? Claro que hay. En cuanto a datos epidemiológicos, es la enfermedad infecciosa más común en todo el mundo. Mata a 2 millones de personas por año. Mira, este manual es del año 2017 y dice que mata a 2 millones de personas por año, imagínate, a nivel mundial. Pues sí, son muchas personas, ¿no? Son muchas personas, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo se transmite? Por la diseminación, es por vía respiratoria, ¿eh? Desde un paciente infectado que padece tuberculosis pulmonar activa, o sea, por medio de gotitas de saliva, ¿sí? Si tú tienes una persona que el paciente con tuberculosis, sobre todo en la fase activa, en la fase agresiva, digamos, cuando el paciente tiene fiebre y ya está tose y tose y tose y no tiene cubrebocas, y tú estás en contacto con él, seguro que te vas a contagiar. Segurísimo, porque es por vía respiratoria, ¿sale? Ahora, si tienes, por ejemplo, una persona, ¿no? Que tenga una pareja que padezca tuberculosis, igual le va a contagiar por ser su pareja, ¿sí? ¿En qué momento? En el momento cuando se den un beso, ¿sí? De boca a boca. En la inmunopatogenia, los bacilos inhalados son fagocitados por macrófagos alveolares, pero pueden sobrevivir y multiplicarse dentro de ellos, que esa es la parte que hace que ahora sí la bacteria, el bacilo viva y se puede implementar, porque acuérdate que la tuberculosis ataca a nivel pulmonar, ¿sale? Muy bien, la mayoría de los huéspedes inmunocompetentes refieren a la infección, lo que lleva a la formación de tejido cicatrizal. La enfermedad activa tiende a ocurrir en ancianos, pacientes malnutridos, en pacientes diabéticos, inmunosuprimidos o en alcohólicos. Mira, ellos son los candidatos a padecer esta enfermedad. O sea, pacientes que no tengan un buen estado nutricional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, al no haber una buena alimentación, haber una anemia marcada, pues su sistema de defensa está bajo y cualquier enfermedad oportunista como en el caso de la tuberculosis, pues puede ingresar al cuerpo del paciente. En diabéticos, desde luego, porque todos los pacientes que tienen diabetes tienen un sistema de defensas muy bajo, ¿eh? Y en los pacientes alcohólicos también. La enfermedad activa, la enfermedad activa la enfermedad activa puede ser pulmonar un 75% y extrapulmonar un 25%. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad sale del cuerpo. O sea, la enfermedad se va fuera del cuerpo. Extrapulmonar fuera del cuerpo 25, pero la mayoría es a nivel pulmonar 75%. Ahora sí, en cuanto a los signos y síntomas de esta enfermedad, ¿qué es lo que presenta nuestro paciente? Lo primero, tos persistente. Mira, eso es lo que va a tener a Mayrán. O sea, una tos persistente de meses. Porque acuérdate cuando nosotros tenemos un cuadro gripal, un cuadro de faringoamigdalitis aguda, ¿sí? Es nada más, por 15 días vas a tener tos, cuando mucho.
o un mes cuando mucho se prolongue, ¿no? Muchísimo que se llega a prolongar. Pero de ahí pues se quita, ¿no? Pero en el paciente con tuberculosis esa tos va a ser crónica por la misma enfermedad que tiene, ¿sí? Va a haber fiebre y cuando hay fiebre es un estado de alarma para el paciente, ¿no? Porque la infección está más presente. Va a haber sudores nocturnos. Este es otro síntoma, fíjate. Y es la parte donde muchas personas, déjame decirte que confunde el bajar de peso. Oye, fíjate, dice, estoy bajando de peso, pero no tengo diabetes, ya me hice los estudios. No, ni tampoco tengo VIH, te va a decir tampoco, no, no, no. Entonces, ¿qué tiene el paciente, Mayrani? Tuberculosis. Exacto, puede tener tuberculosis. Hay pérdida del apetito, no quiere comer, no tiene hambre, no quiero comer, no quiero comer. O sea, esos son los síntomas de la tuberculosis, pero de la tuberculosis pulmonar. Ahora vamos a ver cuando la tuberculosis, la micobacteria, el bacilo sale fuera del pulmón, ¿qué síntomas presenta? Eso se le llama tuberculosis extrapulmonar. La primera, pues, meningitis, o sea, una inflamación de nuestra médula espinal. Hay una linfadenopatía, enfermedad en nuestro sistema linfático de defensas, ¿no? Síntomas geniturinarios, dolor óseo o articular. Porque es ahí donde se va ahora sí se va a sentar ese virus, sí, se va a sentar ahí, ¿sí? Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues bueno, para diagnosticarlo esto, lo más común es hacerle una prueba, ¿sí? Para detectar el diagnóstico, ¿sí? La prueba se llama PCR, mira, ¿sí? Es la prueba para PCR. Y ahí se van a detectar, ¿no? Si tiene nuestro paciente, también hay que hacerle una placa de rayos X, ¿sí? Hay que hacer un cultivo también ahora sí, del gargajo, ¿no? De la secreción que sale del paciente, hay que hacerle un cultivo también, ¿no? Pero el más común es la PCR, ¿sí? Hoy en día ya hay pruebas rápidas para detectar tuberculosis, es como de las pruebas que tenemos para detectar diabetes, ¿no? De las tiritas con glucómetro. Hoy existen ya esas pruebas rápidas también para detectar tuberculosis, pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque puede darte un resultado que se llama falso positivo. ¿Qué quiere decir? Que te diga que el paciente tiene tuberculosis, pero eso es falso, eso no es cierto. A eso se le llama falso positivo. Entonces, si se llega a comprobar que el paciente sale un positivo su prueba, pues hay que hacer la prueba de PCR. Y ahí nos va a salir si sí o si no lo es. Profe, ¿qué es ¿Sale? PCR? Sí, es una reacción de cadena de polimerasa, eso significa. O sea, es una prueba que se le hace al paciente, es por medio de sangre, ¿eh? Y hay una cadena nosotros que tenemos internamente de la sangre, y que si esa cadena presenta una reacción va a salir positiva y va a decir que la PCR es positiva. Y va a decir que si tiene ese, presencia de ese bacteria, de ese bacilo en la sangre de tuberculosis. ¿Sale? Para eso se hace. Lo mismo se hizo en la PCR para COVID, pero, o sea, son unos agentes químicos que se le colocan a la sangre, que es únicamente para detectar esas enfermedades. ¿Sale? Para cada enfermedad hay unos reactivos químicos que se agregan, se hacen en laboratorio y si sale positivo, pues quiere decir que es positiva esa enfermedad, que hay presencia de virus en esa muestra de sangre. ¿Sale? Y ahí se confirma que el paciente tiene, ¿no? En los datos histopatológicos, bueno, aquí primero la inflamación granulomatosa necrosante, ¿no? O sea, se inflama mucho, pero esta inflamación es a nivel pulmonar por dentro. Mira, si cuando viéramos nosotros la radiografía de tórax de un paciente con tuberculosis o una tomografía pulmonar, se ve horrible, horrible. Haz de cuenta que un volcán explotó ahí adentro, ¿eh? Porque está muy, muy dañado el tejido pulmonar. ¿Cuál es el pronóstico de nuestros pacientes? Pues el pronóstico es bueno, fíjate, porque hoy en día existen medicamentos muy buenos como cuáles está la isoniazida, la rifampicina, pero el paciente tiene que ir a tomarlo todos los días al centro de salud, todos los días. ¿Sabes por cuánto tiempo? Por 6 meses. Por 6 meses va a tomar tratamiento, una pastilla diario de rifampicina, que así se llama el medicamento, e isoniazida, así se llama, pero tiene que ir todos los días en la mañana a tomar su medicamento y la enfermera del centro de salud se lo va a dar todos los días, porque es un tratamiento que no se puede cortar, no se puede cortar la toma, ¿no? Porque muchos de los pacientes ya saben que se les olvida tomar su medicamento, ¿no? Como a Y mí. ya no lo toman. Ujú.
O y sea, se pierde. tiene que ir, por ejemplo, una enfermera a su casa y darle su medicamento. No, el paciente va al centro de salud. O el paciente. Ah, Sí, es el reglamento. El paciente va al centro de salud todos los días. Tiene la obligación de ir. ¿Eh? La obligación, eso de que me lo lleva a mi casa y me lo tomo, mentira, no es cierto, no se lo va a tomar. Se le va a olvidar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando él ya sienta mejoría, como muchos de nosotros, ¿no? Le empezamos a tomar y ya nos sentimos bien, ¿qué hacemos? Ya no lo tomamos. Ya tenemos. no termina. Exacto, ya no terminas el tratamiento, ¿no? Y ese es el peor error que podemos cometer. Y más en el caso de la tuberculosis, ¿por qué? Porque como es un bacilo, es una bacteria, se va a volver más resistente. Entonces, no, se tiene que ir al centro de salud durante 6 meses. Todas las mañanas a tomar su medicamento, ¿sale? Porque se llama un control estricto. Bueno, con tratamiento antituberculoso, la mayoría de las personas tienen una recuperación completa. Sin tratamiento, alrededor de la mitad de las personas finalmente morirán por la infección. Mira, fíjate, ¿eh? Si no se trata al paciente van a morir, pero hoy en día el tratamiento hay. El pronóstico es peor con la infección coexistente más si el paciente tiene ¿qué? ¿Qué significa eso, Mayrani? Inmunodeficiencia. ¿VIH? El VIH, o sea, si el paciente tiene VIH y le da tuberculosis, no, pues ya. El pronóstico es malo, va a morir el paciente. ¿De qué se va a morir? ¿De VIH? No, se va a morir de la tuberculosis. O en presencia de organismos con resistencia a múltiples fármacos. A lo que te digo, esto que se llama organismos de resistencia a múltiples fármacos es lo que nosotros mismos estamos provocando cuando no terminamos un tratamiento. Por ejemplo, cuando una persona le indica un tratamiento de antibiótico por 10 días y solamente toma 5 y ya no toma los otros 5, ahí está generando que esos organismos se vuelvan resistentes a ese antibiótico que le dieron. Por eso es bueno terminar el tratamiento. Sí. Pero ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? ¿Lo terminamos? No, lo suspendemos. Exacto, lo suspendemos. Así es, lo suspendemos, ¿no? Bueno, esta enfermedad no es común, no la vamos a ver, esta no la vamos a ver, esto no es común, la vamos a omitir. Entonces vas a copiar VIH y tuberculosis, ¿sale? Lo que vas a copiar. Esta sí es común, ¿ya se escuchó hablar de esta enfermedad? ¿Del paludismo? Sí. Mm, Bueno, esa es otra enfermedad endémica. Sí, es una enfermedad endémica. Pero, profe, el paludismo es como De un es tipo dengue, es un tipo dengue. dengue, ¿no? Es un tipo, pero no es dengue, no, es parecido al dengue. Se llaman enfermedades vectoriales. ¿Por qué? Porque es producido por la picadura de un mosquito que transmite el virus. Y aquí está, mira, paludismo. ¿Cómo se llama la enfermedad? El agente patógeno se llama protozoarios plasmodium. ¿Qué es el plasmodium? ¿Sí? O sea, P significa, es un protozoarios plasmodium, significa, esto es, P significa plasmodius, ¿sí? Plasmodium falciparum, el papivas, el ovale y el malaria. Se refiere a esto, ¿sale? ¿Sí? Son 4 tipos, y te das cuenta, mira, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale y el Plasmodium malariae. Que aquí, donde dice malaria, ¿sabe a qué se refiere? Se refiere a la malaria, a la enfermedad llamada malaria. Hay una enfermedad que acá abajo viene, ahorita la vamos a revisar también. Bueno, esos son lo que provoca la enfermedad al paciente. ¿Dónde, como datos epidemiológicos, dónde está más presente esta enfermedad? Endémico significa que hay muchos casos de esta enfermedad en África tropical, en Asia y Sudamérica. Sudamérica, ¿sí? Nosotros, nuestro continente americano se divide en América del Norte, América Central y América del Sur. Y América del Sur, pues prácticamente Sudamérica. Nosotros estamos en el centro, México está en el centro. Somos América Central, ¿sale? Pero aquí en esta parte, a nosotros, sobre todo el estado de Oaxaca, Chiapas, somos zona tropical, ¿sí? A eso se refiere tropical. ¿Qué se refiere? Que hace calor, que hay humedad y que hace calor, ¿sale? Entonces, es aquí donde también nosotros nos encontramos, ¿sale? 10 millones de pacientes se infectan cada año por esta enfermedad. Imagínate a nivel mundial, 10 millones. Del VIH, ¿cuántas personas se infectaban por año? De dos, creo. 2 millones, exactamente. Ahora mira, 1 millón de muertes cada año y en su mayoría por este tipo del Plasmodium falciparum.
que es el más común, 1 millón de muertes cada año, imagínate. Cuando el paludismo es una enfermedad que se puede prevenir, desde luego se puede prevenir. ¿Y cómo se transmite? Aquí está el nombre del bendito mosquito, mira. ¿Cómo se llama? Anópolis, Anópolis. Anópelis, exactamente. Es un mosquito hembra, inyecta esporocitos de Plasmodium durante una comida de sangre. ¿Y a quién le va a quitar la comida de sangre ese mosquito? ¿A quién? A nosotros, ¿no? A nosotros. Por eso es bueno usar repelente. Y ahorita, si te das cuenta, lo que tenemos ahorita en la región es mucho el mosquito Aedes aegyptis, que es el que produce el dengue, ¿no ves? ¿Sí? El Aedes aegyptis es el que produce el dengue. Entonces, hay una cantidad. Con la lluvia reventaron. ¿En tu casa hay Aedes aegypti? Y de esos gordos, profe, ¿no? Sí hay. ¿Y cómo los matas? ¿Qué haces con ellos? ¿Duermes con pabellón? ¿Qué haces? Hay cosas spray de... Oco. ¡Oh, loco! Y nos salimos o- y nos ponemos Oco. manga larga y pantalón. Para dormir. Sí. Ok, sí, porque hay muchísimo animalero, pero increíble. Y esos son, o sea, no quiere decir que el mosquito, que todos los mosquitos tengan el virus. No, 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 no. Eso no. A ti te pueden picar 100 zancudos, que literalmente así se les llama, pero es el Aedes aegypti, y si ninguno de ellos está infectado, no te va a pasar nada. ¿Qué es lo que te va a pasar? Pues nada más la alergia a la punción que te dé, ¿no? Y la comezón, hasta ahí nada más. Pero si uno de esos 100 mosquitos, vamos a hablar de la Anópeles, está infectado, con ese basta para que tú desarrolles la enfermedad. En cuanto a la patogenia, los esporocitos infectan a los hepatocitos y proliferan hacia el merocitos. Nuestros hepatocitos son nuestras células del hígado, es ahí donde se van a insertar. Son bien listos, mira, primerito van a atacar a nuestro hígado. Los merozoitos infectan eritrocitos y se multiplican en los mismos, lo que causan anemia hemolítica. Mira, cabrones, son de ahí se van con nuestra sangre, mira. Y el secuestro de eritrocitos densamente parasitados por Plasmodium falciparum causa insuficiencia renal aguda y paludismo cerebral. Pero esto sería en los casos más graves que provoca la falla renal. Y acuérdate que un paciente que presenta falla renal necesariamente va a necesitar diálisis o hemodiálisis para vivir, porque acuérdate que el riñón cumple una función muy importante, la depuración de la sangre, de todos los desechos e eliminación a través de la orina para que la persona pueda vivir bien. Entonces es muy agresivo, ¿sale? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Mira, la primera se parece a un cuadro gripal, ¿sí? Te puedes confundir con gripa. ¿Y por qué? ¿Por qué con un gripa? Mira, con gripe. Primero porque vas a tener dolor de cabeza, va a haber malestar general, o sea, no vas a querer hacer nada, va a estar tirada durmiendo y va a haber mialgias. Las mialgias es el dolor de músculos. Le va a doler el músculo al paciente y vas a decir, ¿qué? Tengo gripa, no voy a ir a la escuela. ¿Y qué crees? No es gripa lo que tienes. Puede ser paludismo. ¿Sí? Si te das cuenta acá, después de eso viene la fiebre. Después de estos síntomas, hay fiebres y escalofríos. Y al haber fiebres, sí, vas a presentar escalofríos, ese frío que quieres taparte. ¿Por qué? Porque ya está invadiendo todo tu organismo. El paludismo cerebral se presenta con confusión, crisis convulsiva y coma. Sobre todo lo más grave del paludismo cerebral sería esto, el estado de coma en el paciente, o sea, que el paciente ya no despierta. O sea, el paciente ya no va a despertar, va a quedarse así en coma durante varios días. Pues ya no, prácticamente, pues ese paciente ya falleció, aunque está conectado a través de un respirador que tenga oxígeno, ¿sale? En cuanto al diagnóstico, los eritrocitos parasitados pueden observarse en el examen de frotis de sangre, que así se llama el estudio que se le hace a las personas, que es un estudio de sangre para detectar paludismo. Frotis de sangre para paludismo, así se llama. Y ahí vamos a detectar si tenemos el virus o no. Sí, y en el caso del dengue, pues es lo mismo, ¿no? Una prueba antidengue, una prueba contra presencia de dengue en sangre, igual sale lo mismo sería en el paludismo. Al menos aquí en Oaxaca sí se ha erradicado el paludismo. Fíjate que no hay muchos casos de paludismo ahorita. Presentes ya no hay. Se ha controlado, al menos en México. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes? Pues es bueno, mira, el que más ataca, que es el paludismo por Plasmodium falciparum, genera mortalidad muy baja, o sea, es muy poca la muerte que va a generar, ¿no?
Y el paludismo grave por Plasmodium falciparum puede matar al paciente en caso grave. Y los signos de mal pronóstico son cifras altas de parasitemia. ¿Qué significa parasitemia? Quiere decir que hay mucha presencia de este Plasmodium falciparum en sangre. El mal pronóstico es cuando el paciente presenta hipoglucemia, o sea que se le baja la glucosa, una coagulación intravascular diseminada y el deterioro renal. Eso sería lo más delicado para nuestro paciente, en caso de que llegara a presentar esta enfermedad. ¿Sale? Muy bien, continuamos entonces. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Y ahí está, mira, el anópeles, el cabrón. Ahí está, mira, el que nos daña a nuestros pacientes. Aquí está, mira, primero, fíjate lo que hace. Ya viene infectado el amiguito, mira, ya está infectado y ¡pum! Te entrega su aguijón, perdón. Y ahí va a diseminar esto, mira. Estos son los esporocitos. Ya vienen, llegan a tu hígado, ahí en el hígado se transforman, infectan el hígado y ya se forman los merocitos. De ahí van a atacar a los glóbulos rojos. Lo infectan y los glóbulos rojos, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer estos merocitos? Lo van a destruir, mira. Rompen al eritrocito. Y de ahí esto mismo, esta ruptura, se van a formar gametocitos de parte con el virus y van a andar en la sangre. Y es aquí, sobre todo cuando empieza el paciente, aquí se tiene que cortar, mira, acá, en este paso, cortar la infección para que no se pueda llegar a complicar al paciente. ¿Sale? Cuando apunte, quiero que lo dibujes en tu cuaderno. Lo van a dibujar en su cuaderno. ¿Sí? El de Este, esta imagen. sí, profe. ¿Sale? Okay. Seguimos con enfermedades infecciosas. Aquí tenemos otra enfermedad muy común en la actualidad. Se llama sífilis. Sífilis. Pues miren, esta enfermedad es producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum, que es un espiroquete en espiral. Así se llama el que provoca esta enfermedad. ¿Sale? En cuanto a los datos epidemiológicos, esta enfermedad de sífilis está a nivel mundial, ¿eh? En todo el mundo existe. En los 5 continentes está presente. Hemos visto que el anterior, por ejemplo, el VIH era más en África, ¿no? ¿Sí? Vimos, por ejemplo, que el paludismo es en más zona tropical. Y ahora imagínate dónde está la sífilis a nivel mundial. O sea, todos podemos enfermar de esta enfermedad, ¿sale? Otro dato es que la incidencia creciente desde el decenio ha crecido, mira, desde 1990 a 1999. Creció bastante esta enfermedad. Claro que para esta fecha ya han pasado más de 20 años, ¿no? Para nosotros. Hoy en día la farmacología ha aumentado mucho y hay tratamiento para esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo se transmite? Casi siempre por contacto sensual con una persona infectada. Y muchos de nosotros, cuando tenemos relaciones sexuales, las personas, ¿sí?, se protegen del VIH, pero más nunca se van a proteger ni por su cabeza pasa el tema del sífilis, ¿sale? Que tendría que importar mucho también. Puede pasar también de la madre al feto y causar sífilis congénita. ¿Por qué se llama congénita? Porque fue adquirido durante el embarazo. En cuanto a la patogenia, o sea, la enfermedad, el organismo entra al cuerpo a través de abrasiones menores en superficies epiteliales. El organismo produce una cubierta de mucina no antígena que facilita que este virus se difunda, de esta bacteria, perdón, rápidamente en todo el cuerpo por medio de sangre y los linfáticos. ¿Cómo empieza primero? Mira, empieza con lo que se llama chancro, ¿sí? El chancro es más que nada, es una úlcera cutánea indolora y firme que aparece unas 3 semanas después de la exposición. El chancro se forma en el punto de contacto y por lo general es genital o perianal y puede haber agrandamiento leve de ganglios linfáticos regionales. Vamos a ver qué es el chancro. Te voy a mostrar una imagen. Déjame ver si viene acá el chancro. Déjame ver. No, no viene. Te lo voy a mostrar para que entendamos un poquito más, ¿sabes? Del chancro, para que veas cómo es, y es a nivel genital, y sobre todo tú como enfermera, si un día vas a hacer una, una exploración a un paciente, ¿no? Sobre todo si le vas a hacer un papanicolau y observas presencia de chancro, pues hay que
hay que pues decirle, ¿no? Al paciente que pues tiene, que revise esa enfermedad que tiene, porque eso no es normal, ¿no? Ahí está, mira, te lo voy a mostrar en imagen para que lo conozcas, el famoso chancro. ¿A qué se le llama chancro? Sobre todo se presenta en la parte de genitales, es donde más recurrente. ¿Sale? Te la voy a mostrar la imagen. Sí, profe. Ahí está, mira para que veas. Este es el pene de un paciente masculino. Mira, ¿ya lo ves? Aquí será. Está muy feo eso, profe. Esto, mira, este es el chancro. Esto, mira, esas llagas. Ese es el chancro de sífilis. Ah, ¿Sale? Y duele, ¿eh? Duele. Mira, pero este es sífilis. A nivel microscópico, pues se ve así. El área dañada se ve así. ¿Sale? Que todo eso son ahora sí, la espiroqueta de sífilis. Pero eso aparece también ahí en el pene, pero también puede aparecer en la boca. Mira, ¿lo ves? Mira, está muy feo. sí, mira, ¿sale? O sea, si ves una persona así con estas laceraciones, con estas úlceras bucales, puede tener sífilis, puede tener, y a eso se le llama chancro. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, vámonos a la siguiente entonces. Vamos a continuar donde nos quedamos. Entonces, aparece unas 3 semanas después de la exposición. El chancro se forma en el punto de contacto y por lo general la genital o perianal puede haber agrandamiento leve de ganglios linfáticos y regionales. La sífilis secundaria se presenta de 1 a 2 meses después del chancro, con exantema, malestar general y linfadenopatía, y va a haber fiebre en el paciente. La sífilis terciaria se presenta años después de la exposición con los llamados gomas en la piel, mucosas, huesos, articulaciones, pulmones y testículos. Los gomas son masas inflamatorias causadas por una reacción granulomatosa al organismo. Y la sífilis cuaternaria causa aneurisma aórtico ascendente, parálisis de pares craneales, demencia y tabes dorsales, que sería la parte más agresiva, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, se clasifica en 4 la sífilis: sífilis primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿sale? Lo más grave, como vaya aumentando de número, pues va a ser más grave, ¿no? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo vamos a detectar la sífilis? Primaria, pues aquí se puede visualizar mediante microscopía del líquido del chancro, o sea, un estudio serológico de ese líquido, un estudio serológico de ese líquido del chancro, ¿no? Para detectar si es sífilis y en qué etapa está, ¿no? Para la sífilis secundaria, los organismos pueden observarse en las lesiones y el estudio serológico por lo general resulta positivo. Igual va a ser por un estudio serológico, una muestra de líquido de donde esté la úlcera o el chancro. Los organismos, por lo general, no se observan en etapas más tardías de sífilis, pero el estudio serológico, por lo general, permanece positivo en el paciente. Quiere decir que va a estar presente, ¿no? Para eso, pues se tiene que atacar. ¿Con qué? Pues con tratamiento. ¿Cuál es el pronóstico del paciente? Pues aquí la antibioticoterapia durante las etapas primaria o secundaria suele ser curativa y evita el riesgo de complicaciones a plazos más relacionadas con enfermedades en etapa más tardía. Como la espiroqueta es una bacteria de la sífilis, espiroqueta, pues ¿qué vamos a necesitar? Antibióticos. Antibióticos para matar a esa espiroqueta y eliminar la enfermedad en el cuerpo del paciente. Pero pues muchas veces los pacientes no buscan ayuda. Sobre todo, pues a muchas personas les da vergüenza, ¿no? Decir que tienen eso, ¿no? O si tienen una laceración ahí en la parte genital, pues no le dicen a nadie ni quieren ir al médico, ¿no? Sí. Tanto en la parte tanto en la parte como en el hombre como en la mujer es algo que se van a tener que aguantar ellos y no van a decir. Y esa es la parte más agresiva para el paciente, fíjate, porque si el paciente se aguanta,
O sea, si aguanta, no dice, no busca tratamiento, pues la enfermedad va a avanzar más. ¿Sale? Entonces, esta enfermedad no es común, la enfermedad del IME, vamos a omitirla, esta no es común. Ya llevamos 3 enfermedades, acuérdate, ¿no? Y esta sí, mira, la leishmaniasis. Esta sí es común, ¿eh? Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. La leishmaniasis sí es común. Bueno, y esta enfermedad es producida por los protozoos Leishmania. Leishmania. Esta es una bacteria como tal, ¿sale? 1 a 2 millones de casos nuevos cada año en todo el mundo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la leishmaniasis, Amirani, es global. Tanto tú como yo podemos sufrir de leishmaniasis, ¿sí? Porque es distribución mundial. No es específica de una zona, de alguna parte del continente o del país. Pero se observa en dónde más, en África, en India, Sudamérica, Oriente Medio y Mediterráneo, y sobre todo Sudamérica. ¿Te acuerdas que estaban pasando las caravanas aquí en el estado, en nuestra región? Sí. Pues estas personas, estos migrantes traían esta enfermedad. ¿Qué enfermedad? Paludismo, ya lo mencionamos, es de Sudamérica. Leishmaniasis, es de Sudamérica. Y ellos llegaban y se instalaban en Juchitán. ¿Sí los viste alguna vez? Se quedaban, estaban en contacto. Y si ellos traían esa enfermedad, pudieron transmitirlo a esa persona, a una persona de aquí de Juchitán, y esa persona encargarse de De- distribuirlo a toda la región, pues. ¿Sí? Sí, pero bueno. Mira, cuando tú vas a Estados Unidos, te piden tu cartilla de vacunación, ¿sabías? Sí. No puedes entrar así nada más. ¿Sí? Si no, no puedes entrar así nada más. O sea, tienes que tener tu pasaporte, tu visa y todo. No, 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 no. ¿Y por qué los migrantes sí entran a México como Pedro por su casa? Porque A me ninguno. Sí, ¿por qué? A ver. irresponsable. Exactamente, es irresponsable. No les interesa la salud pública. No. Porque estos temas que estamos viendo son temas de salud pública, son problemas de salud pública coexistentes en el país. Vamos a revisar la leishmaniasis y por eso llama la atención. ¿Cómo se transmite? Una inoculación por la mordedura de una mosca de arena infectada. O sea, ¿quién lo transmite? Era una mosca. ¿Y tenemos moscas ahorita? Sí, muchas. Demasiadas, ¿no? Sí. El parásito es inoculado en la dermis y fagocitado por macrófagos dérmicos. La capacidad de cada especie para sobrevivir dentro del macrófago y invadir la inmunidad del huésped dirá el resultado clínico de la enfermedad. O sea, aquí cuando la mosca produce la mordedura al paciente, pues le va a dar oportunidad, ¿sí? De poder, de tratarse, ¿no? En cuanto a la presentación de la enfermedad, tenemos la leishmaniasis cutánea causado por la leishmania tropica y la mexicana. Hay una lesbiana mexicana, mira. Ya tenemos nosotros una aquí nativa. ¿Y qué es lo que hace la leishmaniasis cutánea? Por lo general presenta un nódulo único que se ulcera y cura con formación de tejido cicatrizal. Voy a mostrarte una imagen de leishmaniasis cutánea para que veas cómo se ve, que esto es a nivel de piel, a nivel de piel. Te voy a mostrar la imagen, voy a salirme tantito de la lámina y vamos a ver la leishmaniasis. ¿Cómo es que se ve? Porque si en un momento dado ves un paciente así, vas a decir, ah, no, pues ese tiene leishmaniasis. Hay que tener cuidado cuando veas a alguien así por ahí, porque puede ser que en la calle, sobre todo cuando viajamos en el transporte público, ¿a poco no? Puedes ver a alguien así y decir, ay, oye, ¿a poco sí es él? No manches, ¿a poco sí? Ahí te va, mira, te la voy a presentar para que vea. ¿Ya ves la imagen? Aquí tenemos que necesitar, hay gente que cuando Dios la llena, esa gloria se va a tener que ver manifiesta. ¿Eso es una mosca, profe? Entonces, ¿Dónde? Esto, todo eso es una mosca. No, esa es la leishmaniasis cutánea. Ah, No, o sea, esta es así en la enfermedad, mira, leishmaniasis cutánea. Es como una llaga en la cara, ¿ya viste cómo la tiene? sí, está muy feo. Y a esta paciente se ve que sí ha crecido, eso es, sí, pero es producido por esa bacteria. Entonces, cuando veas a alguien así, trata de alejarte, ¿sale? ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, aquí hay otro caso más agresivo, mira.
Mira, ¿ya viste? Está muy feo. Ese es en el brazo del paciente. Ya. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra lámina. Ahora vamos a ver la leishmaniasis mucocutánea, es causado por la Leishmaniasis brasiliensis. Presenta con lesiones de la piel que se asemejan a forma cutánea que pueden diseminarse hacia la mucosa de la nariz, la boca y la faringe. O sea, mucocutánea quiere decir que ya es internamente en nuestra cavidad bucal, ¿no? Y la leishmaniasis visceral, pues ataca prácticamente a nuestros órganos, ¿no? Del sistema digestivo, ahora sí. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente? El estudio se hace a un microscopio y se cultiva. También se utiliza el PCR y este también que es un estudio, ¿sí? Que se va a utilizar también para detectar si el paciente tiene leishmaniasis. Y también la PCR para leishmaniasis, ¿sí? Prácticamente, ¿no? Pues hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿Cuántos es una mega? Perfecto. Es que existía la leishmaniasis. Ajá, leishmaniasis. ¿Mande? Que yo no sabía que existía la leishmaniasis. Sí, ataca la piel de los pacientes. Como datos histopatológicos, las biopsias cutáneas muestran un infiltrado inflamatorio dérmico denso compuesto de linfocitos, células plasmáticas y muchos macrófagos parasitados. Los organismos son redondos, ovales de 2 a 4 micras de tamaño con un cinetoplasto excéntrico. Este es lo que se ve en unas biopsias de esas heridas, como la que te mostré, de esas heridas es lo que provoca. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente que sufra de leishmaniasis? Pues es una enfermedad cutánea, por lo general se resuelve de manera espontánea al cabo de un periodo de pocos meses. Para eso se utiliza pues tratamiento antibiótico y también de cremas, ¿sí? Cremas que tengan antibióticos para pues matar a la bacteria que está en la piel, ¿no? La enfermedad mucocutánea debe tratarse en etapas tempranas porque el resultado es menos satisfactorio una vez que la infección avanza adentro, hacia la mucosa, hacia la boca, ¿no? La enfermedad visceral es mortal sin tratamiento debido a la insuficiencia hepática e insuficiencia de la médula ósea. Y con este dato nos dice que no debemos permitir que esta infección que empezó en la piel vaya a pasar a nuestros órganos, ¿sí? Como cuáles, como el estómago, los intestinos. Pero el pronóstico por lo general es bueno para el paciente siempre y cuando tenga un tratamiento correcto, ¿sale? Y pues bueno, eso fue con respecto a las enfermedades infecciosas más comunes. Sí, infecciosas producidas por no infecciosas producidas por como por ejemplo diarrea y todo lo demás, ¿vale? Vimos esa parte nada más. Ahora sí vamos nosotros a ver otras enfermedades que se llama patología cardiovascular, ¿vale? Sí. O sea, enfermedades del corazón, pues, de las arterias. Y la primera que vamos a revisar se llama aterosclerosis. Vamos a ver esta enfermedad aterosclerosis, vas a ver qué es la aterosclerosis. Este ya es patología vascular, ¿no? La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria de arterias sistémicas de calibre grande y mediano, caracterizada por la formación de placas ricas en grasa, lípidos o grasas en la pared del vaso. ¿Qué es lo que hace que las aterosclerosis prácticamente es un endurecimiento de nuestras arterias? Y esta aterosclerosis es la causante de hipertensión arterial en los pacientes. Los pacientes que sufren de presión alta tienen este problema. ¿Qué quiere decir? Que sus arterias pues ya tienen placas alrededor del vaso arterial de grasa. Y esa grasa es grasa excesiva que nosotros consumimos en los alimentos, ¿no? Por ejemplo, la dieta rica de un mexicano, pues tú sabes que es la grasa, ¿no? Y las fritangas, ¿no? Y te pongo un claro ejemplo, tú comes plátanos de fritos, pero esos plátanos que vienen en bolsas de celofán, no sé si has visto, Ah, esos sí. plátanos, los Sí, sí. comes, ¿no? Y las papitas Ah, que vienen igual. así, Igual. cuando llega la feria, ¿no? Que comes eso. Pues eso va a formarte aterosclerosis, porque eso se llama grasas trans, es grasas trans, ¿sale? O sea, son grasas malísimas para el paciente. Aparte de las tacos de carnita, de todo lo que nosotros comemos, eso es muy aparte, ¿eh? Ok, datos epidemiológicos. Tenemos que está presente de manera casi universal hasta cierto grado en todos los individuos con envejecimiento.
Es un parte de una enfermedad del envejecimiento porque son arterias que llevan muchos años trabajando, ¿no? Y las arterias, acuérdate, que son nuestros conductos donde se transporta la sangre con oxígeno y nutrientes. O sea, tenemos que tener un buen sistema arterial para que todo nuestro cuerpo funcione correctamente. Afortunadamente hay tratamiento para eso. Claro que sí, hay un sinfín de tratamientos para la aterosclerosis, muchísimos medicamentos hoy en día. Sí existe. Afortunadamente hemos avanzado con la tecnología y la tecnología ha avanzado mucho. La ciencia y pues hoy en día pues tenemos buenos medicamentos. ¿Cuáles son las causas? Pues bueno, los factores de riesgo son la edad, el género masculino, tener diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo y lo que consumías tú se llama así, mira, hiperlipidemia, o sea, tener exceso de grasas en la sangre. ¿Y de dónde lo comemos? ¿De dónde lo obtenemos? De la fritanga, de la sopa marucha, de los panes, de los tamales, tostadas, empanadas, garnachas, pollo garnachero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que son lo que nos va a generar esta enfermedad llamada aterosclerosis. Dice que ataca principalmente al personal masculino, a los hombres, pero también ataca a las mujeres. ¿Sale? Los varones que fuman tienen un incremento del 70% de tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica en comparación con los no fumadores, por eso no es bueno fumar. ¿En la familia tienes personas fumadoras? Gracias a Dios, no. Excelente, qué bueno que no. Así. ¿Sale? En cuanto a la patogenia, en cuanto a la enfermedad, la lesión del endotelio lleva una reacción inflamatoria y linfoproliferativa en la arteria que culmina en aterosclerosis, ¿sí? El endotelio puede quedar dañado por múltiples factores, entre ellos el tabaquismo, por la hiperglucemia y por el colesterol malo. El colesterol malo, acuérdate que se llama LDL. Nosotros tenemos dos tipos de colesterol, LDL y el HDL. El malo para nosotros es el LDL, es el colesterol malo. Y en el caso de hiperglucemia, en el caso de los pacientes que sufran de diabetes y tengan hiperglucemia, va a dañar más. Sí, va a dañar más. ¿Qué va a dañar? El vaso arterial es lo que va a dañar, ¿sale? Es lo que va a dañar más. Bueno, continuamos entonces. El colesterol malo es en particular potente para impulsar la aterosclerosis por medio de sus efectos proinflamatorios y procoagulantes. Las placas estables con poca célula inflamatoria y una cubierta fibrosa gruesa estrechan la luz de la arteria, pero tienen menos probabilidades de causar complicaciones agudas. Esas son las placas estables, pero las placas inestables de grasas o más células inflamatorias tienen una capa fibrosa delgada, vulnerable a erosión y forman grietas o ruptura. Y cuando eso se rompe es lo que va a provocar los coágulos a nivel sanguíneo, ¿no? Sí, y vamos a ver acá la imagen. Déjame regresarme a la imagen, voy a ir a la imagen, mira. Viene del ladito. Pues aquí sí lo podemos ver, mira, esta es una placa estable. Se refiere, este es el vaso arterial, ¿eh? Este es el vaso arterial. La placa es esto. ¿Sí? ¿Cómo se ve la placa estable? La placa inestable, mira, está mal crecida. Y cuando se rompe, mira cómo se hace. Provoca lo que es un trombo. Y ese trombo va a avanzar y va a tapar un vaso arterial. Y es posible que el paciente en ese momento, si llega a pasar por un coágulo, llegue a perder la vida, ¿no? Porque sobre todo acuérdate que las arterias más pequeñas que tenemos nosotros en el cuerpo se llaman arterias coronarias. Y si ese trombo, ese coágulo va hacia una arteria coronaria, ahí es donde va a lesionar. Va a lesionar el endotelio vascular del paciente. ¿Sí? Y sobre todo va a taponear esa arteria y el corazón ya no se va a irrigar de manera correcta o adecuada. Por eso es muy importante. ¿Vale? Ahora, en cuanto a la presentación, las placas estables causan síntomas de isquemia reversible en el órgano regado, por ejemplo, angina de pecho, isquemia crónica de extremidad inferior. ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho es un dolor en el pecho del paciente. Así, mira, tócate tu esternón, arribita del esternón, a eso se le llama pecho. Y ahí el paciente siente ese dolor.
Siento un dolor ahí. Ese dolor que está ahí presente, esa opresión. No es que el paciente se esté infartando, no se está infartando, ¿eh? A eso se le llama angina de pecho. Y es causado por esto, por la aterosclerosis. Cuando hablamos de isquemia crónica de extremidad inferior, ¿sabes a qué se refiere? Que no hay una buena circulación en el pie. Y sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿por qué crees que se infecta el pie? Por ese problema, no tener buena circulación, ¿sale? Por eso al paciente diabético se le infecta el pie. ¿Y qué pasa con ese piecito? ¿Qué Le- pasa? Sí, no te escuché. ¿Qué pasa? Lo amputan. Exactamente. El paciente pierde, sí, así es correcto. El paciente pierde el pie, ¿sale? Ahora, en cuanto a las placas inestables, causan eventos isquémicos agudos, por ejemplo, síndromes coronarios agudos, apoplejia, ¿sí? ¿Qué es la apoplejia? Es lo que se llama un EBC, o sea, un derrame cerebral, ¿sale? Causan isquemia aguda de extremidad inferior también, hay una oclusión, o sea, lo mismo, es isquemia, pero aquí ya sería una isquemia aguda. Es que de un momento a otro ya no tengas buena circulación en el pie y que deje de circular sangre en el pie. A eso se le llama isquemia aguda, ¿sale? Pero tiene que tenerse mucho cuidado en el caso de los pacientes que presentan isquemia aguda para recibir un tratamiento rápidamente, porque a mí me ha tocado ver que hay pacientes que traen problemas de circulación y, y en la parte de eso, ¿qué es lo que hacen? Se confían y piensan que es algo normal y cuando ya resulta que aunque tengan lo que tienen aquí una isquemia aguda de extremidad inferior, como dice acá, pueden llegar a perder el miembro, o sea, el pie y la pierna, ¿sale? Porque el tejido va a morir. Ahora, muy bien. En cuanto a los aspectos macroscópicos, las placas ateroscleróticas son lesiones ricas en lípidos, en grasas de color amarillo dentro de las paredes de las arterias de calibre grande y mediano. El trombo superpuesto tiene un aspecto pardo oscuro. Los sitios de predilección son las arterias coronarias, la aorta abdominal, las arterias ilíacas y bifurcaciones de la arteria carótida. Esas son las arterias, ahora sí, para la parte de colocar ahora sí, el parte del tratamiento hacia dónde se va a enfocar. En cuanto a datos histopatológicos, la íntima es expandida por una placa compuesta de un núcleo rico en lípidos con tejidos fibrosos subyacente. Subyacente, más que nada la íntima es la capa interna del vaso, del endotelio vascular, ¿sale? Si ha habido trombosis superpuestas, también puede haber un coágulo rico en fibrina, lo que ocluye la arteria. Y bueno, aquí, si se detecta que hay un coágulo, por eso los pacientes que tienen esos problemas se les tiene que dejar un medicamento que se llama anticoagulante. ¿Y el anticoagulante qué va a hacer? Pues específicamente eso, bloquear, o sea, destruir ese coágulo, ¿sale? Para que nuestro paciente, sí, lo va a bloquear, para que el paciente no llegue a presentar más que nada, es un paro, ¿no? Un paro cardíaco. Y esa es la razón por qué muchas personas sufren paro cardíaco, porque ese coagulito va y obstruye la arteria coronaria y a obstruir la arteria coronaria, pues ya no hay oxigenación y el corazón empieza a trabajar mal y el paciente se siente mal y es cuando el paciente ya presenta ahora sí un infarto agudo al miocardio. ¿Sale? Bueno, esto ya vimos la imagen del coágulo, como es. Choque. ¿Ya has escuchado hablar del síndrome de choque? No, ¿Sí? pero No, que tú dices, es que ese paciente tiene choque, viene chocado, trae choque hipovolémico. ¿Sí? Pero aquí el choque, lo que vamos a ver es a nivel cardiovascular, o sea, trae un choque, se llama choque cardiogénico, aquí le faltó esa palabra. O sea que el paciente viene mal, pues su estado de salud es grave, el paciente necesita ingresar a urgencias para cuidados críticos del paciente. Viene grave el paciente, ¿eh? ¿Cómo se define? Es fracaso generalizado de la perfusión tisular. ¿De quién? Del corazón. O sea, el corazón no se está oxigenando bien. A eso se refiere perfusión tisular. ¿Cuáles son las causas? Insuficiencia del bombeo, por ejemplo, infarto agudo al miocardio. Insuficiencia de la circulación periférica, por ejemplo, una hipovolemia. ¿Qué es una hipovolemia? Que tenga poco líquido en sangre, el paciente, ¿no? Poca sangre. Que se haya deshidratado, que esté perdiendo sangre, a eso se le llama hipovolemia, ¿no? Una sepsis es una infección generalizada
Anafilaxia, la anafilaxia es un tipo de una alergia a algo, ¿sale? O un neumotórax a tensión, sobre todo el neumotórax a tensión ocurre cuando el paciente tiene un accidente automovilístico, ¿no? Cuando hay un accidente automovilístico, la mayoría de los pacientes van a sufrir de neumotórax, sobre todo, ¿sabes quién? El que va de chofer. El impacto va al golpe de tórax y prácticamente a nivel pulmonar va a haber sangrado y va a haber sangre adentro del tórax, ¿vale? A eso se le llama neumotórax, provocado por el golpe, ¿no? Y un émbolo pulmonar grande también, pero este ya sería ocasionado por algún coágulo. En cuanto a la patogenia, o sea, la enfermedad como tal, ¿qué es lo que pasa con el paciente? Lo primero que empieza a observar, hay una insuficiencia del bombeo de circulación periférica que da a pie a un colapso cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se desmaya. La perfusión insuficiente prolongada de tejido plantea el riesgo de aparición de insuficiencia multiorgánica. Y ya cuando hablamos de una insuficiencia multiorgánica a nivel de corazón, yo creo que el paciente ya va a fallecer, ya va a morir, pues, ¿sale? Por eso en los pacientes con estado de choque tienen que ser atendidos rapidísimamente. Y cuando vayas al servicio de urgencias, en urgencias hay un cubículo especial que se llama sala de trauma choque. No sé si lo has visto, o le dicen la unidad de choque. ¿Has escuchado eso en urgencias? La unidad de choque, cuando vayas preguntando, es un cuarto pequeño donde tiene monitor y todos los medicamentos para atender al paciente que viene en un estado de choque, o sea, en un estado grave de salud, ¿sí? Y sobre todo si es provocado por un problema cardiovascular. En cuanto a la presentación, ¿cuáles son los signos y síntomas? Pues el paciente presenta una taquicardia debido a impulso simpático aumentado. El paciente va a ver taquicardia, 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 taquicardia. La producción de orina declina, lo cual solo se hace evidente si sondea la vejiga. O sea, el paciente presenta anuria, ya no hay orina. Y la otra es la hipotensión. Estos son los signos y síntomas del estado de choque. ¿Sale? Taquicardia, hipotensión arterial y no producción de orina. Y desde luego que el paciente se va a sentir mal, desde luego. Viene como nota acá que puede perderse hasta el 15% del volumen de sangre antes de quedar en manifiesto signos clínicos. O sea, 15% de sangre puedes perder. Mira, el adulto tiene de sangre de 4.5 a 5 litros de sangre en el cuerpo. Si nosotros calculamos cuánto de sangre vamos a perder para poder llegar a presentar esto, o sea, hipotensión arterial y taquicardia. Hablemos de un paciente que tuvo un accidente y se está desangrando. Necesita detenerse en su hemorragia y atenderse rápidamente. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a pensar que nosotros tenemos ahorita 5 litros de sangre. Vamos a ponernos 5 litros todos, ¿no? ¿Cuál sería el 15% de 5 litros? ¿Cuál es el 5% de 5? Vamos a calcularlo, ¿sí? Donde el 5 litros sería el 100%, vamos a multiplicar 15 por 100 y lo vamos a dividir entre 15, ¿correcto? 100 Sí. mililitros, sería 100 mililitros, 15%. O sea, Ese es sí, desde cuando empiezas a perder 100 mililitros de sangre que hayas perdido, empieza eso. Porque el cuerpo lo detecta, o sea, detecta que hay fuga de sangre por alguna hemorragia. Y tu corazón va a empezar a trabajar más rápido, va a bajar la presión. O sea, al bajar la presión es para que tu sangre ya no se esté perdiendo, ¿sale? Pero también la presión baja porque la persona está perdiendo sangre, ¿sí? Y es por eso que todos los pacientes que tienen accidente automovilístico le tenemos que poner solución Harman. La solución Harman es una solución expansora de volumen. O sea, favorece, porque lleva los elementos que lleva la solución Harman es componentes muy parecidos a los de la sangre. ¿Vale? Sí, perfecto. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente así? Mira, el choque es una enfermedad grave que conduce a la aparición de insuficiencia multiorgánica si no se aborda con rapidez. ¿Qué quiere decir? Que si no se trata, el paciente va a morir rápidamente. O sea, se tiene que atender, pero a la voz de ya, 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 ya. ¿Vale? Rápidamente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a dar 1 hora y media de clases. ¿Ok? Empezamos a las 11:40 de la mañana. Entonces vamos a terminar a la 1:10 de la tarde. ¿Sale? Dame un momentito, vamos a tener un minuto para tomar agua y continuamos con el siguiente tema que se llama hipertensión arterial. ¿Correcto?
Sí, profe. Bueno, vamos a continuar con hipertensión. ¿Sí? Continuamos con hipertensión arterial. Sí, profe. La norma 030 nos habla de la hipertensión arterial en México, ¿no? Como definición, es el aumento persistente de la presión arterial a una cifra, lo cual el beneficio del tratamiento es claro para ese individuo. Todos los pacientes con presión arterial mayor de 160/100 deben recibir tratamiento urgente. Urgente. 160/100, tratamiento urgente. ¿Sale? La decisión de tratar cifras mayor o igual a 140/90 depende de otros factores de riesgo. Sobre todo, acuérdate que cuando se considera una hipertensión arterial, a Mayrani, a partir de esto. Todo paciente que tenga una presión arterial mayor de 140/90 necesita medicamentos. Medicamentos antihipertensivos. Así se llama la clasificación de medicamentos antihipertensivos y mencionamos demasiados, ¿sale? Y ahí tenemos lo que es el captopril, el losartán, el metoprolol, valsartán, telmisartán, nifedipino, amlodipino, enalapril, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos más medicamentos, ¿no? Pero cuando tú tengas a un paciente con una presión arterial de 160/100, se debe de tratar urgentemente, Mayrana. Eso se le llama emergencia hipertensiva. ¿Sale? Porque si no, tu paciente se va a infartar, le puede dar un infarto al miocardio, un infarto al corazón o un infarto al cerebro. En cuanto a datos epidemiológicos, la hipertensión es muy común. ¿Tienes en la familia personas con hipertensión, Amairani? Sí, mis abuelitos.
Ujú. Muy común. Hay notoria variabilidad geográfica y racial, o sea, ¿qué quiere decir? Se presenta en todas las partes del mundo y en todas las personas. Se cree que la incidencia es de 25 a 30% en países occidentales. Muy, muy alta prevalencia, ¿no? ¿Cuáles son las causas? El 95% es de causa desconocida, o sea, la esencial. O sea, la mayoría no se sabe, bueno, sí se sabe, el 95% es herencia, herencia, ¿sí? Si tu mamá o tu papá sufre de hipertensión arterial, tenlo por seguro que vas a sufrir tu depresión alta también. Sí, de verdad. Confirmadísimo, seguro, ¿no? Y esta es una de las enfermedades más difíciles porque en el paciente provoca mucha inestabilidad. Sobre todo cuando se sube, el paciente pues se siente mal. Hay una estabilidad, o sea, el paciente tiene que estar bien controlado para que sienta un estado de salud bueno, es un estado de salud correcto, ¿sale? Y eso quiere decir que tiene que controlar su presión arterial. El 5% de los casos se deben a enfermedad renal crónica. O sea, el otro 5% de presentar hipertensión arterial es porque estás enfermo de los riñones, ¿sí? Cualquier enfermedad que tengas en el riñón puede provocar, pero también el embarazo te puede hacer subir la presión arterial. El uso de anticonceptivos orales también te puede hacer subir la presión arterial, ¿sale? En cuanto a la patogenia, es muy compleja, múltiples factores, entre ellos la ingestión de sal. ¿Te gusta comer mucha sal a ti? No, nosotros comemos la sal de mar, profe. Excelente, se ve que tu mamá te cuida mucho, ¿verdad? Sí. Los cuida mucho tu mamá, sí. Es uno de los factores de riesgo, es la ingestión de sal, ¿eh? La susceptibilidad genética, o sea, herencia familiar. Parece interactuar para producir hipertensión, o sea, parece interactuar para producir hipertensión. ¿Qué quiere decir? Que se unen estas dos, la herencia y el consumo de sal y desarrollan la enfermedad. La hipertensión sostenida promueve la aterosclerosis en arterias sistémicas de calibre mediano y grande. Lo que te decía, mira, la aterosclerosis va a generarte hipertensión arterial, ¿sale? Y aquí tenemos, en caso de los vasos de pequeño calibre, se llama arteriosclerosis y arteriola se llama arteriosclerosis. La hipertensión aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo, lo que causa hipertrofia del mismo. O sea, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo, un crecimiento de ese ventrículo. Y finalmente, insuficiencia ventricular izquierda. Pero esto ocurre en el ventrículo cuando ya empieza a fallar, ocurre porque no hay un tratamiento adecuado. O sea, mira, la mayoría de las personas cometen el error que el control de la hipertensión arterial va a ser por un médico familiar, por un médico general, y no es así, ¿eh? No, 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 eso es falso. Independientemente de la edad, muchas personas creen que para ir al internista tienes que tener 40 años o más, y no es cierto. Desde el momento que una persona, aunque tenga 25 o 30 años y presente hipertensión arterial o diabetes, tiene que ir con el médico internista. El médico internista es el encargado del tratamiento de estos pacientes, ¿vale? ¿Y qué hacen muchos? Van con médicos familiares, médicos particulares, médicos generales. Pues no es que esté mal el tratamiento, sí, simplemente no le van a dar el tratamiento bueno para el paciente. Ahora, resulta que muchas veces muchos pacientes van al centro de salud, ¿no? En el centro de salud les van a dar lo que hay. ¿Y qué es lo que más hay en el centro de salud? Pues los Sartan y Captopril, que son los medicamentos más económicos del mercado. Y que eso compra el gobierno y eso le da a los pacientes. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Claro que no es lo mejor. Hoy en día hay muchísimos medicamentos muy buenos para controlar de una manera fabulosa y excelente la presión arterial, la hipertensión arterial, ¿no? Y como prueba de ello es el telmisartán. El telmisartán de 40 miligramos es muy bueno para controlar la presión arterial, ¿no? Pero no te lo dan, ¿qué crees? En el centro de salud. Tú lo tienes que comprar, ¿vale? En cuanto a la presentación, la mayoría de nuestros pacientes son asintomáticos. Quiere decir que no presentan síntomas los pacientes, ¿eh? No, no presentan síntomas, ¿sale? Y se diagnostican cuando se mide su presión arterial. Pero sobre todo se van a diagnosticar cuando ellos se sientan mal y acudan al centro de salud o al consultorio médico a una consulta médica y ahí se va a detectar, ¿no? Otros se presentan con síntomas relacionados con daño de órganos terminal causado por hipertensión, por ejemplo, una hemorragia intracranial, insuficiencia ventricular izquierda o una nefropatía crónica. Pero esto ya sería cuando ya se ha dañado, por ejemplo, el riñón o el corazón, y ya sería una parte grave de la enfermedad.
¿Cuál es el pronóstico de la hipertensión arterial? Mira, la enfermedad no tratada o tratada de manera deficiente aumenta el riesgo de insuficiencia ventricular izquierda, hemorragia intracerebral, nefropatía crónica y disección aórtica. Pues fíjate que sí, la que más preocuparía acá, fíjate bien, Amairani, serían estas dos, mira. Hemorragia intracerebral, ¿qué quiere decir? Es lo que se llama evento vascular cerebral, un infarto en el miocardio, o sea, en el cerebro se te revienta una arteria y toda la sangre queda dentro de tu cerebro. A eso se le llama AVC o hemorragia intracerebral. Y eso es grave para la salud del paciente, porque es cuando el paciente queda en cama, queda con cuadriplegia o una hemiplegia, ya no va a poder caminar ni valerse por sí mismo. Y lo otro grave, grave sí sería, pues la enfermedad renal, ¿no? Nefropatía crónica se llama insuficiencia renal, es lo que es, pues. Ahí sí estaría muy complicado para nuestro pacientito, ¿no? Sí. Pues muy bien, hasta acá alguna duda, pregunta. No, profe. Bueno, por favor, vas anotando los temas para que lo que vas a copiar, porque no todo estamos viendo. ¿Sale? Profe. Siguiente enfermedad de patología vascular se llama isquemia crónica de extremidad inferior. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Que es una alteración persistente del riesgo arterial en las extremidades de infecciones. O sea, hay una alteración de riesgo arterial, de riesgo sanguíneo. No hay buena circulación en el pie del paciente. En datos epidemiológicos, pues que es muy común, sobre todo en adultos mayores y en la población. Afecta al 7% de los varones mayores de 50 años de edad, ¿no? Y la proporción es tanto hombres como mujeres, es de 2 a 1, o sea, por 2 hombres hay una mujer que presenta esta enfermedad de isquemia crónica de extremidad inferior. Pero ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? La mayor parte de los casos se originan por lo mismo que te había dicho, grasa en las arterias, mira la arteriosclerosis. Ahí está el problema, pues. Se afecta a los vasos aórtico y ilacofemoral, que es la arteria que va a irrigar todo lo que es la parte de la pierna o de la extremidad del paciente. O popliteo y de pantorrilla, sea de manera aislada o en combinación. Y pues bueno, imagínate lo que nos provoca comer mucha grasa. ¿Sí? Tanto problemas cardiovasculares, problemas del corazón, ahora problemas circulatorios en el pie, imagínate, ¿no? Ahora, ¿cómo se presenta esta enfermedad? ¿Cómo te puedes dar cuenta que tú o un paciente o un familiar tiene esta enfermedad? Primero, dolor en la pantorrilla. O sea, que ese dolor en la pantorrilla, ¿sabes dónde es? Es en la parte de atrás, donde está el músculo que se llama gemelo, ¿sí? Ese grandote, el chamorro que le llaman, ¿sí? ¿Lo ubicas? Ese chamorro te duele, ese chamorro. Dolor. Te duele, me duele, mi chamorro, dame un masaje, ¿no? O ya te pides que te aplasten, ¿no? Que te aplasten, que te den masaje y sientes mejoría. Porque al darte masaje, ¿qué es lo que se está haciendo, Mayrani? Favorece la circulación, ¿sí? Se favorece la circulación. O el músculo desencadenado por ejercicio también y que se alivia con el reposo, ¿no? Entre más reposamos, pues sí. Por eso es recomendable que muchos de nosotros, en algún momento del día, nos sentemos y alcemos los pies más por arriba de la cabeza. ¿Para qué? Para favorecer el retorno venoso. ¿Sí? Para eso. La isquemia crítica de extremidad se caracteriza por dolor en reposo o necrosis tisular, que es la gangrena o ulceración, que es lo que pasa con el paciente diabético, ¿no? O presión Doppler en el tobillo. Si la presión Doppler en el tobillo esa es una prueba que se le hace, ¿eh? Con el Doppler, si es menor de 50 milímetros de mercurio, pues sí, hay una isquemia crítica en la extremidad del paciente, ¿no? Y eso sí es grave porque, pues bueno, puede haber esto, mira, es una úlcera en el pie y esa úlcera puede llegar a ser perder la extremidad del paciente, como pasa con nuestros pacientes diabéticos, ¿no? La mayoría de los diabéticos ya no tiene un dedo o en el peor de los casos ya no tiene un pie, ya no tiene una extremidad. ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad? Un tercio de los pacientes mejora, un tercio permanece estable y el otro tercio se deteriora. Imagínate. Vamos a hacer que este tercio que se deteriora pase al menos acá, mira, a ser un tercio estable, ¿vale? Pero que no se deteriore. Hablando del término se deteriora, pues quiere decir que la salud del paciente se deteriora. Ahora imagínate un paciente que le corten las dos piernas. ¿Qué va a hacer de él? ¿Quién lo va a cuidar? Bueno, depende. ¿Sus familiares o o el ¿Y si mismo? no, y si no tiene familia? El mismo. ¿Pero cómo crees que se va a cuidar? ¿Cómo va a ir al mercado a comprar su comida si no tiene dos piernas? Está en Mm, silla de ruedas. Sería complicado, ¿no? Y la salud del paciente se va a empezar a deteriorar y va a fallecer al final.
y va a fallecer. ¿Sale? Entonces, imagínate lo grave que puede ser esta enfermedad. Un 4% requiere una intervención quirúrgica y el 1% da lugar a amputación. Pero siempre y cuando el paciente no sea diabético. Por eso la cifra es muy baja. Pero ahora, ¿qué pasa si el paciente presenta esta enfermedad y es diabético? ¿Qué va a pasar? Pues prácticamente esto. Este 1% va a aumentar a la amputación, va a llegar a ser el 50 o 60%, ¿no? ¿Sale? Bueno, esto no lo vamos a ver aguda, ¿no? Esto no. No. Esto sí, disección aórtica es una patología vascular, una enfermedad del sistema cardiovascular. Mira, la disección aórtica afecta, como su nombre lo dice, a la arteria aorta. Acuérdate que la arteria aorta es la arteria más grande del cuerpo, que se encarga es una de la principal arteria de distribución de sangre. ¿Y qué es la disección aórtica? Es un desgarro en la pared de la aorta a través del cual la sangre crea una trayectoria. O sea, la arteria se desgarra, ¿sí? Se rompe literal y por ahí se va a formar otra línea de transmisión de sangre, ¿sí? En cuanto a los datos epidemiológicos, la mayor parte de los casos ocurren en adultos de 50 a 70 años de edad. Esto va relacionado con el envejecimiento y la proporción es de un hombre por dos hombres, perdón, por una mujer. Afecta más a los varones. Las causas, la mayor parte de los casos se relacionan con hipertensión arterial, mira, la mayoría de los casos. Y otras asociaciones como síndrome de Marfan y válvula aórtica bicúspide congénita. Ok, Yamairani, ¿y qué hay otra tarea que te vas a llevar? Me vas a investigar la enfermedad que se llama síndrome de Marfan. ¿Sale? Anótalo. Listo, ¿Ya? profe. Sale. Ok, continuamos. En cuanto a la enfermedad, ¿cómo se presenta? Pues hay controversia respecto al modo preciso de la hipertensión que da el pie a disección aórtica. Lo primero, se propone que el evento iniciador es una hemorragia, ¿sí? A partir de un vasorum hacia la media de la aorta, eso es una hemorragia internamente en la aorta. La íntima se coloca debajo de la tensión y se desgarra, lo que permite que la sangre pase hacia la media y la diseque a lo largo del trayecto, o sea que esa sangre no va a funcionar, ¿no? Las disecciones pueden propagarse en la dirección del flujo normal de la sangre aórtica o contra el flujo normal de la sangre hacia la nariz aórtica. Las disecciones pueden volverse a entrar en la luz o la aorta en un sitio distante, lo cual se crea una llamada aorta con doble luz, o sea, que va a provocar doble camino. El 75% afecta la aorta ascendente o el callado aórtico. De los casos, 75% es fuerte, mira. Y solamente el 25% afecta la aorta descendente sin afección de la aorta ascendente. Y acuérdate que la aorta descendente es la que baja hacia la parte inferior. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la presentación, hay un dolor retroesternal lacerante grave, agudo, que puede limitar de manera estrecha infarto agudo al miocardio. Se puede confundir, ¿sí? Pero en sí lo que tiene el paciente es una disección aórtica. Ese dolor que te digo atrás del esternón, lacerante y grave, ¿sí? En cuanto a la ruptura externa, causa hemorragia interna masiva y choque. Datos macroscópicos, por lo general es visible un desgarro en la íntima de la... Mira, la íntima, para que me entiendas, es la parte interna del vaso. O sea, es la pared del vaso, a eso se refiere la íntima, donde la disección empieza y termina. O sea, esa es la parte que se va a desgarrar, ¿sí? Si la disección se rompe al exterior, se encontrarían grandes cantidades de coágulo de sangre alrededor del sitio de ruptura. ¿Ok? Sí, En cuanto a datos histopatológicos, tenemos que el estudio de microscopio tiene un valor limitado para explicar por qué ocurre la disección. Sin embargo, la presencia de cambios degenerativos considerados en la pared aórtica, sobre todo en pacientes menores de 60 años, pueden llegar a presentar esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo, que puede ser hereditaria. ¿Cuál es el pronóstico de un paciente? En ausencia de tratamiento, la tasa de mortalidad es del 50% en el transcurso de la primera semana. Imagínate una tasa de mortalidad altísima, altísima, imagínate, de presentar esto, ¿no? Si no se le da tratamiento, pues el 50% de las personas van a morir si no se le da un tratamiento oportuno. En los casos que se les da tratamiento, tienen buena supervivencia inicial, pero permanecen en riesgo
de muerte por ruptura de la disección o formación de una nueva disección, ¿no? Entonces aquí sí se tiene que tratar estos problemas, que es la disección aórtica. ¿Sale? Y pues bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces sí copiaste todos los temas, ¿no? Que vas a capturar en tu... Vamos a copiar VIH, tuberculosis, paludismo, sífilis, leishmaniasis, No, leishmaniasis. leishmaniasis, arteriosclerosis, Ajá. hipertensión, isquemia central. Está también el de la de Choque. Vamos a regresar a ver. Está choque. choque y Mira, disección. disección. Ajá, dice, no, está choque. Después de choque sigue isquemia crónica de la extremidad. Sí, Sí, mira, es, ajá, esto. Está choque y después viene isquemia crónica de la extremidad inferior. Y por último, lo que acabamos de ver, aórtica. disección aórtica, que sería el último tema a tratar. Sí, ¿Sale? profe. Que serían las más comunes para trabajar. ¿Sale? Les voy a compartir el manual, ahí lo buscan para que lo copien. Sí, profe. ¿Y cómo van con sus trabajos, con la parte de las tareas? Bien, profe. Nada más falta la maqueta y De de quirúrgica, ¿no? Ujú. quirúrgica y el manual de instrumentos que se está terminando y el de patología. Perfecto. Les voy a subir las diapositivas de quirúrgica, porque nuestra clase de quirúrgica, recuerden que son los jueves, Sí, como tal de la materia. Entonces les voy a compartir la diapositiva del tema que vimos ese día, que fue el tema de histerectomía abdominal sí, y profe. vaginal. Se los voy a compartir para que lo tengan y, y en esa parte tomen apuntes para la materia de quirúrgica. Sí, profe. Correcto, pues bueno, pues no sé si tengas alguna duda, algún comentario. En el manual de instrumentos, ¿nada más se le va a pegar por los instrumentos o con imágenes? El manual, no, imágenes, o sea, nombre del instrumento y la imagen. Ah, bueno, profe. O sea, Sí, el nombre del instrumento tiene que ser visual, pues. ok. Si se repite, ¿lo dejamos en el mismo o lo repetimos? No, se queda igual. Ah, bueno. Sí, pues bueno. Ya. Entonces, esta clase quedó grabada. Se la voy a compartir a Montserrat, la voy a subir al grupo para que Monse la pueda observar Sí, y profe. también escuche la clase y pues ya ella, también, tú le dices qué apuntes van a tomar, ¿no? Para que sepa. Sí, ¿Sale? Y ya primeramente Dios, nos vemos el día, miércoles. el próximo miércoles, pero allá en escuela, Sí, profe. como tal. ¿Sale? Pues bueno, que pases una excelente tarde. Cuídese mucho, gracias por participar. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. Buenas tardes. Del miércoles me va a poner el suero, ¿verdad? Para que le lleve el